Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo programa de Semblanzas. Ustedes ya saben que soy un enamorado de la historia y costumbres de Valencia. Pues bien, hoy vamos a conocer las semblanzas de un lugar entrañable para mí y para muchos valencianos. Se trata de Casa Polit, o lo que es lo mismo, Paco Polit, un restaurante en la Malvarrosa, fundado en 1936. Paco, nieto del fundador y continuador de la dinastía, nos contará la interesante historia de este típico restaurante, que antiguamente fue bodega y casa de comidas. No se lo pierdan, les espero tras la publicidad. Hasta ahora. Bien, pues de nuevo con todos ustedes y ahora sí vamos a conocer la historia a través del nieto, del fundador de Casa Polit, que como estoy convencido que muchísima gente, muchísimos de ustedes ya conocen Casa Polit en la Malvarrosa, muy cerca enfrente prácticamente de la popular y famosa estación La Cadena. Bien, pues en primer lugar vamos a dar la bienvenida a Paco. Paco, nieto del fundador, como estoy diciendo, que quede muy claro. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro mucho que estés aquí con nosotros. Gracias. Porque sabes que yo soy del Marítimo también como tú y lógicamente conozco muy bien el Polit porque mi padre lo conocía muy bien y yo creo que el Polit tiene que estar aquí en Semblanzas Biográficas. Muy bien. Y para empezar, Paco, yo tengo que decirte una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención. A ti todos te conocen por Paco Polit. ¿No tienes miedo que desaparezca tu apellido García por el tiempo? Hombre, pues miedo que desaparezca, tengo que desaparezca Polit, más que García, porque García se hereda, pero Polit, que es un apodo, ¿no? Entonces, muchas veces me he planteado el ponerme Polit como apellido y unirlo a García, para que no se pierda. Eso es un detalle muy curioso y que, por cierto, yo tomaré nota también, porque tengo un apodo histórico que también corresponde a la historia de apodos populares del Cabañal, que sabes que soy de allí también. Y yo tengo un apodo que es Perón, que es un histórico también del Marítimo, y no es mala idea eso, me gusta esa idea, para que no se pierda la tradición. Tu padre era Perón, ¿no? Correcto, y mi abuelo y mi bisabuelo. Algún día contaremos mi biografía también en este programa. A ver si te la puedo hacer yo. Hoy, como ustedes están viendo, el programa comienza de una forma muy amistosa y es que a Paco lo conozco muchísimos años. Mi padre ya era asiduo de Casa Polit, muy amigo de su padre, y la verdad es que tenemos muchas cosas interesantes que contar porque van a ser muchas cosas en común entre los dos. Pero a mí permíteme que lea, y ustedes también permítanme que les lea, un párrafo del artículo de don Emilio Gascó Contey, ese extraordinario escritor y novelista del Cabañal, publicado en las provincias el 23 de agosto de 1970, que dice algo así como, en fin, resalta de una forma muy especial el Polit, y dice así: son las 8 de la mañana y una brisa olorosa a marisco fresco alivia la naciente solanera. En el Polit ya hay bastante gente mordisqueando sus pataquetas con sabrosísimos variantes entre las paredes del pan. El típico blanco y negro, la tortilla de patatas o de ajitos tiernos, la chuleta con alioli. Caballeros, ¿y qué manera de fortalecerse los ánimos ayudándose con los frecuentes tientos al barralet de vino de Turís? No me diréis que esto no es gloria, aunque a veces tenga que irse uno por ahí fuera haciendo el señorito. Magnífico, es un párrafo de ese magnífico artículo, que por cierto, un artículo que creo que tenía una extensión de más de media página, dedicada al Polit, y qué bonito este trocito que yo he elegido porque describe perfectamente ese gran ambiente que existía en el Polit en toda la vida. Sí, era un ambiente de compañerismo, de amistad, de conocerse toda la gente que iba, de estar pues como en casa. Él lo describe muy bien, de que allí no había señoritos, allí eran todos iguales, sobre todo pues gente humilde y que se lo pasaban muy bien. Y hay que decir que Emilio Gascó Contey dice en este párrafo, describe perfectamente, como el resto del artículo, algo que es muy importante, que de alguna manera está diciendo que se pasa mucho mejor, se disfruta mucho mejor de la gastronomía en un lugar típico como este que en un restaurante de superlujo
donde él estaba acostumbrado a ir como por su Claro. categoría intelectual, ¿no? Sí, supongo que la gente está más relajada. Yo recuerdo cuando era pequeño que venía gente de Telefónica, muy importante, de Madrid, con sus guardaespaldas, con sus escoltas, con sus coches con la policía vestido de gris, que hacían guardia en la puerta, y venían a comer, les encantaba el arroz en fesol sin apps, y después comían chuletas y el gozo de ellos era tirar los huesos por encima de la mesa y no preocuparse de si comer las chuletas con las manos. Entonces, supongo que era así porque estaban a gusto, ¿no? Yo estoy nombrando, estamos comentando sobre don Emilio Gascó Contey, que casi seguro que vamos a hacer también su biografía a través de su hija, una entrañable amiga, y que seguro va a ser del interés de todos ustedes, porque fue secretario particular de don Vicente Blasco Ibáñez. Por lo tanto, será una biografía muy interesante. Y digo esto porque a mí me llama poderosamente la atención, como un escritor de esta categoría, un novelista del Cabañal de esta categoría, como es Emilio Gascó Contey, pueda hacer un artículo del Polit. Tan típico era en aquellos tiempos, Casa Polit. Bueno, tú piensas que en el Cabañal habían 4 negocios, ¿no? Prácticamente los 4 de la familia. Y bueno, llevamos muchos años, desde el año 36 abiertos. Es normal que la gente que ha sido del Cabañal pues siempre lo haya conocido. De hecho, gente que viene nueva ahora, que pues no sé, por la publicidad o por lo que sea, aparece por allí y... Por las paellas de Paco. O por las paellas, o por la comida, porque son están a muy gusto, buenas. o porque están a gusto. La cuestión es que siempre han venido alguna vez, alguien de su familia ha estado por allí, siempre hay un recuerdo que los vincula al restaurante, al Polit, por el fútbol, por la playa, porque llevamos muchos años en realidad. Tú estás diciendo que se fundó efectivamente Casa Polit en el 36, pero yo, señores y señores, tengo que decirles que en realidad fue mucho antes, en 1919. ¿Es así? Sí, es así. Como comenzó la primera bodega, Exacto. la primera historia de Casa Polit. Sí. Pero yo creo que lo mejor es que para que nuestros telespectadores se pongan al corriente de la historia de la fundación de toda vuestra dinastía, vamos a pasarles un documental, si te parece. Muy bien. Que seguro será del interés de todos ellos y a ti te van a traer muchísimos recuerdos. Hasta es posible que alguien que nos esté mirando se vea en alguna de las fotos. Vamos a ver si tenemos suerte que lo puede ver. Pues señoras y señores, vamos a ver ese documental que describe muy rápidamente, desde luego, como siempre, porque los documentales son breves, vamos a conocer la historia de este popular, típico restaurante hoy llamado Paco Polit, pero que antiguamente se llamó Casa Polit. Vamos a verlo. El popular restaurante Paco Polit, en la Malvarrosa, sería fundado en 1936 con el nombre de Casa Polit. Pero la historia de esta familia de comerciantes se inició en 1919, cuando don Francisco García Mora, abuelo del actual propietario, ya regentaba el primer negocio, La Polida. De ahí salió el apodo Polit, una tienda de comestibles y bebidas situada frente a la estación de la cadena y que daría pie a toda una tradición familiar. Este negocio funcionaría hasta 1928, momento en que se fundaría la entonces llamada Casa Polit. Poco después se construiría el actual edificio, por cierto, en los terrenos del antiguo campo de fútbol de los equipos Cadena y Cabañal, donde nacería una de las casas de comida más popular de todo el Marítimo, entonces ya regentada por el entrañable Paco Polit, padre del actual propietario. En la antigua Casa Polit, clientes y propietarios eran como una misma familia en aquellos tiempos. Años después, a comienzos de los 60, podías encontrar habitualmente a la pequeña María Jesús y su acordeón, amenizando las entrañables tertulias en Casa Polit. Eran los comienzos de la popular artista de los pajaritos. Además de los buenos vecinos del Cabañal, importantes personajes de nuestra cultura pasaron por Casa Polit.
toreros, futbolistas del Levante y del Valencia, escritores y poetas como Emilio Gascó Contey o José Peris Celda, artistas como Machín, El Príncipe Gitano, Vicente Parra, Chicho Ibáñez Herrador y un largo etcétera. El Levante, como todos sabemos, fue fundado en el Cabañal. Por eso, en Casa Polit, nacería una de las peñas más importantes del Levante Unión Deportiva, la Peña Levantina Polit. La histórica bandera del Levante Unión Deportiva, que sería bendecida en San Juan de Dios, en la Malvarrosa, todavía se puede ver en el actual restaurante Paco Polit. Era una época inolvidable para los aficionados granotas del Cabañal, que seguían el equipo en masa con aquellos lentos y destartalados autocares a todos los desplazamientos que hacía el Levante Unión Deportiva por toda España. Luego vendría la última generación con Paco Polit, un gran profesional de la gastronomía, nieto de don Francisco García Mora, el patriarca de los Polit. Pero eso ya es otra historia, que él mismo nos contará hoy en Semblanzas Biográficas. Bien, pues señoras y señores, este es el documental que hemos realizado para recordar, por un lado, la historia de este entrañable restaurante que antiguamente fue casa de comidas. Paco, entrañable de verdad, y qué recuerdos, ¿no? Emocionante, sí, porque ha salido gente que hacía mucho tiempo que no salía del cajón siquiera. Pues tenemos unas fotografías que en la segunda parte del programa las pondremos para que tú nos puedas recordar quiénes son, porque también son fotografías donde hay personas entrañables de tu familia. Bueno, pues hemos visto el documental y hemos podido comprobar efectivamente toda la trayectoria de esa dinastía de personas enamoradas de la gastronomía valenciana, ¿no, Paco? Sí, porque en realidad, aunque empezó el negocio como bodega, ya al principio se cocinaba. Al principio de hacer la bodega, la zona aquella no tenía agua. Entonces, las posibilidades económicas de mi abuelo hicieron que pudiera poner un tubo hasta el nacimiento o hasta la bolsa de agua que hay debajo de todo aquello. Agua que también sale en el manantial del Sellarín. Es que estamos hablando de una zona donde habían muchísimos manantiales. De hecho, todo el Cabañal fue zona agua de pozo, privilegiada de manantiales. Entonces esa agua brotaba y mucha gente alrededor venía solo a por agua, ¿no? Para beber, para lavar, para lo que fuera, ¿no? A partir de ahí, pues mis abuelos, me imagino, empezarían pues a cocinar para ellos y quizá también de cara a ese público que iba a tomar ese vinito, que no era solo para llevar. Y bueno, pues eran típicos entonces las habas hervidas, picantes, los tramusos, los cacaos, el pupito con cebolla, las clochinas, todas eso que se ha perdido un poquito, ¿no? La típica bodega, de alguna manera. Exacto, la sanquenseba, cosas que ahora se ven poco por ahí ya. Vamos a empezar desde el principio, y quiero empezar por tu abuelo, evidentemente, pero hay una cosa que me llama la atención, porque investigando en un pequeño libro que editasteis cuando el 50 aniversario del Polit, y he leído en algún sitio que a tu abuelo también le llamaban, aparte de Polit, Rollo y Palomo. ¿Qué quería decir eso? Bueno, de Rollo creo que es porque era pelirrojo, vamos, él era pelirrojo así, pero fuerte, ¿no? Pelirrojo intenso. Y lo de Palomo es un apodo que viene de la familia de Cheste,
porque Porque la tu familia padre de es mi de padre, Cheste. exacto, la familia de mi padre es de Cheste. Entonces era de la familia de los Palomos y de ahí venía pues el Palomo, ¿no? Tu madre y tu abuela y tu abuelo fueron de Cheste los dos, ¿no? Sí. Ujú. Y una pregunta que me llama también poderosamente la atención. ¿Cómo de un pueblo como Cheste, podría ser otro cualquiera, ¿no? Ujú. Pero de un pueblo de nuestra comunidad o de nuestra provincia, ¿cómo llegan a parar a ese rinconcito de la cadena? Bueno, en un momento determinado... Entre Malvarrosa y Caldefransa, Sí, hay que decirlo. sí, sí. Bueno, el dedicarse a los vinos en cierta manera hizo que buscaran un negocio propio, ¿no? Y aquel fue un emplazamiento que les pareció adecuado, ¿no? Y es que Cheste es un pueblo de buen vino. Vinícola, por supuesto, por supuesto. De hecho, en la bodega pues teníamos, digamos que lo fuerte era el vino de Cheste. En principio. Hay barriles en los que aún se puede leer el precio en céntimos del vino. ¿Y cómo fue que fueron a parar allí, a ese rincón? Bueno, pues seguramente buscaron un Al sitio azar. para establecerse, montar un negocio de bodega, ya que les pareció bien. La señora que en principio regentaba la original bodega, que estaba en una callecita que había cerca de lo que ahora es el restaurante, pues, Enfrente mismo de la cadena. de la estación de la cadena, sí. Ujú. Sí, estaba en la calle Oset, creo que se llamaba. Entonces, Y por cierto tenía un nombre, ¿no? En el documental dice que ese comercio tenía un nombre, sí, la Polida era. la Polida. Y de ahí salió Sí, el Polit. apodo Polit, sí. La Ah, Polida era una bueno. señora que iba siempre muy bien vestida, muy de blanco, siempre brillante, peinada, bueno, pues para aquel tiempo en lo que había escasez en posibilidades de higiene, pues aquella señora iba impecable, entonces le sacaron la Polida como apodo. Y de ahí, pues como mi abuelo también era un señor bastante bien parecido y elegante, pues de ahí salió Polit y se quedó Polit. Y esperemos que dure. Y yo estoy convencido que sí que va a durar, porque todos los que somos del Capañal vamos a defender siempre el Polit. Desde luego lo tengo muy claro. Hay otra cosa que me llama mucho la atención, que no lo sabía, y eso sí que me da mucha rabia, porque sabes que soy un investigador de las cosas de nuestro marítimo, y es que casualmente se construye el edificio actual, se construye en el año 36, precisamente en los terrenos donde donde existía el campo de fútbol, donde jugaba la cadena, que no sabía que existía la cadena, y también el famoso Cabañal, que fue, por supuesto, del Cabañal surgió luego el Levante. Sí, en el sitio donde esos dos equipos jugaban, pues se ve que hubo un arreglo, una venta, pues no sé, algo que mi abuelo consiguió y a la par, me imagino, que con la construcción del campo del Levante, pues esta gente se trasladó a jugar allí, el campo del Levante de la Malvarrosa, me refiero. Exacto. La Malvarrosa. Es que el Levante jugaría al principio, el Cabañal estaría jugando allí, cuando se forma el Levante es cuando se van a Camino Hondo del Grao, Ajá. a la Creu. Y otra cosa también que me llama mucho la atención, que no sé si tú tendrás anécdotas, se construye en el 36, pero en realidad empieza a funcionar el negocio en el 38, en plena guerra civil. Sí, cuando aquella sí. zona de allí los bombardeos eran terribles, ¿no? Sí, ¿Tú te recuerdas alguna anécdota de tus tíos o de tu Bueno, padre? principalmente la anécdota de la fuente que hay dentro del restaurante, que es, digamos, de la parte nueva, la única zona antigua que se conserva, ¿no? La fuente con la Virgen de los Desamparados, donde brotaba el agua de manera natural cuando entonces aún había agua, ¿no? Que esa fuente está, antiguamente estaría dando a la calle, ¿no? Al corral, no digamos, llegó, ¿no? daba al corral, sí. En la zona lo que es ahora el salón, Se ha comedor, quedado, digamos, ahora se ha quedado en lo que es el restaurante. exacto. Y entonces El en aquella comedor. zona, enfrente mismo de la fuente, había una especie de cobertizo donde se guardaba el vino y había un peso, una báscula grande donde se pesaba aceitunas, bueno, incluso el vino también. Había un corralito con una parra y a la izquierda de la fuente, digamos, saliendo de la fuente, estaba lo que era la cocina de carbón y los paelleros. Y una cuadra donde se guardaban los caballos, porque mi abuelo iba con el carro y los caballos a los pueblos a por vino. Entonces aquello era, digamos, la zona, pues eso, de almacenaje, y bueno, estaba allí la fuente,
Y esa fuente se hizo porque durante la guerra cayó un obús allí, hizo un agujero y no estalló. Entonces, en ese agujero, pues, cuando retiraron el obús, allí, pues, mi abuelo... ¿Brotó agua? No, en el agujero hizo que hiciera en el hueco una fuente para darle las gracias a la Virgen por no haber deshecho lo que estaban haciendo en ese momento. Pero, sin embargo, sí que brotaba... No, el agua no brotaba a ese nivel. Para que el agua brotara en aquel tiempo simplemente había que poner un tubo de 8 o 10 metros nada más. Y el agua salía sola. Ya. Las casas de alrededor que tenían bomba de mano, de aire, echaban un vaso de agua, bombeaban y el agua salía sola. O sea que había 8 o 10 metros nada más hasta el nivel de agua. Hoy en día, la última vez que hablé con los dueños de Sellarim, el agua estaba a un nivel, creo que era de 84 metros de profundidad. O sea que la capa freática ha bajado muchísimo. Por cierto que se han quedado sin agua también en Sellarín. No, bueno, se han quedado ¿por qué? Creo que se ha agotado la No, hasta 84 metros. ¿Ah, sí? Sí, incluso hoy sale agua si quieres con una bomba que tienen allí. Bueno, nos hemos quedado con esa fuente que tenéis en el comedor del restaurante y hay una anécdota que he podido descubrir a través de lo que he leído en ese pequeño libro que publicasteis, que parece ser que caíste tú en la fuente y estuviste a punto de ahogarte. Sí. Y hay dos personas que se pelean por quién fue quien te salvó. Sí, pero eso nos lo vas a contar después de la publicidad, si te parece. Muy bien. ¿De acuerdo? Muy bien. De nuevo con todos ustedes para continuar con la interesante historia de este restaurante tan típico como es Casa Polit. Pero antes quiero recordarles que vamos a ver unas imágenes, inmediatamente vamos a ver unas imágenes que nuestro amigo Paco, nieto del fundador de Casa Polit, nos las irá comentando porque seguro que van a ser de un recuerdo extraordinario para él. Bueno, esa es la fuente. De la fuente que estábamos hablando anteriormente. Antes. Ahí yo tenía unos 14 meses, caí de cabeza, me pegué en el grifo que se ve debajo de la Virgen y me quedé ahí. ¿Y esa es la anécdota que yo quería que contaras? Sí, había entonces mi padre, que está ahí en medio, pues... ¿Ese es tu padre? Es el que está en medio, es mi padre, sí. Es una boda, está clarísimo, ¿no? Sí, eso es la boda de mi tía. O de mi tío, no sé, uno de los dos, creo que es mi tío. Este es el hermano de mi padre, mi tía Maruja. Que tiene un restaurante en la avenida Barbarosa. Tenía un restaurante Tiene, lo traspasó hace poco, pero bueno, sigue siendo Polit. También es un histórico, ¿eh? Sí, y el tema de ser Paco Polit o Polit Vera está por diferenciar un poquito los dos. ¿Eso es tu padre? Mi padre con la fallera mayor de la calle Padre Antón Martín y Cortina, que era el presidente entonces, que ha sido el único año que he sido yo fallero. También muy vinculado el Polit con el mundo de las fallas. Sí. Bueno, y aquí, señoras y señores, tenemos a Emilio Gascó Contey, un histórico del Cabanyal, un gran escritor y discípulo de Blasco Ibáñez, muy querido por él, y además en los últimos tiempos fue secretario de Vicente Blasco Ibáñez. Mi abuela, Soledad Morell, buen genio tenía. ¿Sí? Tenía un genio... ¿Genio del estilo de Cheste? Genio y figura, sí. Además, vivió muchos años y... Y además, cuando falleció tu abuelo, ella la cogió las riendas, ¿no? Sí. 5 hijos, son muy duros de llevar adelante. Y atención que tenemos aquí María Jesús, a María Jesús. Y a mi padre ahí, cuando ella tendría entonces, pues tendría 10 años. 8 o 10 años, porque precisamente ella iba al colegio conmigo y con mi hermana. Ella iba a la clase de mi hermana y por lo tanto nos conocemos desde muy pequeñitos, ¿no? Vaya. Bueno, y aquí a la izquierda tenemos a Paco en su época que quiso ser futbolista. No, ese es un equipo de voleibol del Instituto Isabel de Villena. Éramos campeones de escolares. Vaya. Y ahí estoy con el grupo de amigos que fuimos campeones ese año. Es una foto, fíjate qué pelos, parecíamos los Beatles. Está claro que son los 70, ¿no? Sí. Y aquí veteranos que quisieron ser futbolistas, pero... Veteranos que han sido muy buenos futbolistas, muy buenos, lo que pasa es que no han llegado. Aquí abajo veo a tu cuñado. No es mi cuñado, es mi amigo y mi encargado. Es que tú lo confundes con mi cuñado, pero no es cuñado mío. Vale. Bueno, pues tengo que decir que es una magnífica persona. Sí. Esta persona que tienes trabajando allí. Tony Vareta. ¿Y esto qué es? Esto fue una entrega, yo siempre he estado muy vinculado en el deporte y hacíamos torneos de fútbol, de tenis de mesa, de voleibol, y esto es una entrega de trofeos de uno de los torneos que he organizado, que
no sé, supongo que en 30 años habrán sido infinidad. Tú eres una persona muy vinculada al mundo del deporte, que yo no quiero que se nos escape. Al final del programa hablaremos sobre ese tema. Muy bien. Porque es una persona que se ha preocupado muchísimo por el fútbol base y no, ¿Sí? no quiero que se nos quede en el tintero, ¿eh? Tengo aquí, Paco, un montón de preguntas y tengo un miedo terrorífico. Nos habíamos quedado en que en esa fuente estuviste a punto de morir, Sí. pero parece ser que una persona dijo que era ella la que te salvó, que era Pepica la Pilona. La Pilona, un sí. personaje súper típico y famosísimo en el Cabañal, Sí, ¿verdad? es esa persona que hay en todas partes, que todo el mundo conoce, que parece que es de otro mundo, pero que es una excelente persona con un corazón inmenso. Y esta señora, pues, los jóvenes, incluido yo, pues siempre nos hemos metido con ella, pero era una persona estupenda que quería mucho a los niños, que tuvo en su juventud un problema con un hijo suyo y a los niños los quería muchísimo. Lo que pasa es que nos metíamos con ella. Era un personaje típico que si hoy la hubiera tenido seguro que estaría aquí en el plató, porque seguro que es un personaje típico para contar muchas cosas interesantes, como la que quiero que me cuentes ahora de tu padre, porque sé que realizaba una popular agua de self. Sí, bueno, teníamos una máquina para hacer agua de self y hacíamos también zarzamora, de aquella época que era pues como la Coca-Cola de los pobres, ¿no? Y bueno, sí, había una máquina para eso. Mi padre lo conocen más que nada por el ajo aceite. A mí me han dicho, yo no lo he llegado a ver, que mi padre llegó a hacer ajo aceite encima de un mármol. Hasta 8 kilos o litros. Bueno, 8 litros, eso no era normal en Sí. un recipiente de estos, de hacer en un mortero de hacer ajo aceite, lo hacía a mano, hacía pues 8 o 10, uno detrás de otro, o sea, incluso cuando entraba una señora embarazada, que teóricamente cuando mira un ajo aceite lo corta y tal, él le decía, mira el ajo aceite, que me voy, y se iba, volvía y lo ligaba, no tenía ningún problema, era como si hubiera nacido para hacer eso. La verdad es que tu padre, yo lo recuerdo muy bien porque lo conocí personalmente, una persona extraordinaria, muy querida en todos los pueblos marítimos. Supongo que toda la gente de fuera de Valencia, fuera del marítimo también lo querría como nosotros lo hemos querido a tu padre. Pero yo tengo una anécdota de mi padre que no salía tampoco del Polit. Yo recuerdo que mi madre me decía, ves a buscar a Tom Pare. Y yo, ¿dónde está? En el Polit. Ya me iba yo desde casa, que estaba lejísimos del Polit, y tenía que recogerlo a mi padre y no se acordaba de volver. Sí, es decir, que el Polit tenía esa idiosincrasia que la gente, los clientes eran como amigos todos, ¿verdad? Sí, es que exactamente, más que clientes eran amigos. Incluso hoy también, ¿eh? Incluso hoy también la gente que viene normalmente repite y semanalmente vuelven. Pero bueno, en aquella época había como más unión, ¿no? No había tanto sitio donde divertirse, el bar era un lugar de reunión y de amistad. Se han visto antes unas fotografías de las peñas, eran todos amigos, gente que iban juntos a todas partes, se reunían para cosas comunes, lo pasaban muy bien. Hay que decir también que es una cosa que me ha sorprendido muchísimo, que ya que soy un enamorado del marítimo, porque soy de allí como tú ya sabes, pero me llama la atención de que uno de los clientes, uno de los vecinos vuestros fue un hermano de Mingote, el gran dibujante Mingote. Sí, sí. Y eso poca gente lo sabe. Bueno, pues es que del Polit hay tantos años y tanta historia que posiblemente se nos escapan cosas. Necesitaríamos 3 programas seguro para hablar de Posiblemente, del Polit. posiblemente. Pues señoras y señores, muy cerca del Polit vivía el hermano de Antonio Mingote, nada menos. Pero también quiero decir que hay una cosa muy curiosa también, porque todo el Polit son anécdotas estupendas y curiosísimas, como la siguiente. Al fallecer el fundador de la Casa Polit, resulta que se reparten la herencia y curiosamente, señoras y señores, fíjese cómo era la gente antes de maravillosa, que la Casa Polit, el restaurante, se lo sortean de forma en un sorteo muy simple y corriente, entre bueno, todos los hermanos. Mi abuelo llegó a tener varios negocios de bodega y bueno, pues para no favorecer a ninguno de sus hijos en especial, hizo un sorteo y a cada uno le tocó un negocio. Y tuvimos la suerte de que a mi padre le tocó el nuestro. Y todos están felices. Sí, bueno, no hubo, curioso, ¿eh? Nunca he oído ningún problema entre ellos, nunca. Eso me llama a mí poderosamente.